Qué placer estar con ustedes nuevamente para repasar esta lección número 8 de la escuela sabática. Esta semana tenemos un título y una selección muy interesante, muy importante, porque es acerca del pacto de Dios en el Sinaí. Es el pacto que hizo el Dios con su pueblo en el Sinaí. Y para poder estudiar esta lección, tengo el privilegio de estar con dos personas muy especiales. A mi mano derecha tengo al pastor Esteban Bor. Pastor, bienvenido al programa. Y a mi mano izquierda al pastor Valenzuela, Johnny Valenzuela, qué placer tenerte aquí también para compartir este tiempo juntos. Y bueno, vamos a estudiar esta lección tan importante, pero antes de abrir la palabra de Dios y entrar en el estudio, voy a invitar que el pastor Esbor nos pueda dirigir en oración. Luego, si tú, Johnny, nos puedes leer el versículo clave de esta lección, que es Éxodo 19, 4 al 6. Así que comencemos de esa forma. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, venimos ante tu trono con reverencia, pero venimos también con confianza, porque venimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, pedimos que en esta lección nos des tu Santo Espíritu, para que nuestros pensamientos sean claros y nuestras palabras diáfanas. Amén. Bendice a los que van a ver este programa, que pueda ser una bendición para su edificación personal. Amén. Te damos gracias de antemano porque ya has respondido esta oración, porque lo hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a tener nuestra lectura en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 4 al 6. La palabra de Dios dice: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Muchas gracias por esta lectura y por la oración. Y vamos ahora entonces a entrar en este estudio de esta lección tan importante. Porque normalmente cuando recordamos la historia del Éxodo, sabemos de que el Señor sacó a Israel y la respuesta normal, regular es, bueno, lo sacó de Israel y los llevó a Canaán. Sacó de Egipto, quiero decir, y los llevó a Canaán. Es la respuesta que damos usualmente a lo que pasó. Pero en realidad, el primer y más importante concepto de Dios para sacarlos de Egipto no era solamente llevarlos a Canaán, era en realidad, como dice el versículo 4 que acabas de leer, Johnny, es llevarlos o atraerlos a mí. El Señor quería que ellos puedan tener esa relación con su Dios, que puedan tener esa comunión con el Señor, y por ende, por eso es que hace allí eco, les voy a llevar al Sinaí. Por eso Dios no los llevó directamente de Egipto a Canaán. Tenían primero que establecer esa relación, ese pacto, ese convenio con su Creador, para que puedan recibir de Dios la instrucción y las ordenanzas de ser así un pueblo particular. Con esto en mente, vamos a dar inicio a este estudio y vamos a comenzar allí en el día domingo acerca de lo que pasó en el monte Sinaí, cuando llegaron después de más o menos un año que duró el trayecto desde el cruce del Mar Rojo hasta llegar a Sinaí. Aproximadamente se calcula que duró más o menos un año ese trayecto, pero vamos a ver qué es lo que Dios hace cuando los lleva ahí a las faldas de este monte, que de paso es en Arabia, el monte que es el monte Sinaí. Podemos leer, por supuesto, versículos 1 al 8, tal vez si nos puedes leer, Johnny, Claro que sí. esos versículos para compartir el concepto de lo que pasó. Éxodo 19, 1 al 8. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí.
Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Amén. Quiero solamente corregir lo que mencioné. Se celebraron 3 meses, como acabas de leer, y lo que pasó de un año fue que el tiempo que se quedaron allí en el Sinaí por un año más o menos. Así que quería corregir eso que dije. Pero bueno, Pastor Bor, ¿qué nos puede decir esto acerca de lo que sucedió, ¿no? ¿Qué es el plan de Dios en llevarlos? ¿Qué nos puede compartir acerca de estos primeros versículos que leemos? Bueno, primero quiero mencionar algo sobre el hecho de que Dios los trajo a Él. Ujú. No creo que es que Dios no los llevó a Canaán también. No, claro. Porque lo que sucedió fue los sacó de Egipto, los trajo a Él y luego los acompañó a Canaán. Así es, amén. Así que en realidad no es una cosa o la otra. Me hace recordar Juan 14, donde Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también vosotros estéis. Así que la experiencia nuestra es igual, porque hemos salido del mundo, Cristo nos ha traído así y nos va a llevar al cielo. Amén. Así que la experiencia, en realidad, si pudiera nada más mencionar, la experiencia de Israel es la experiencia individual de cada persona. Amén. Amén. Voy a hacer una lista aquí rapidito. Egipto es el mundo y Canaán es el reino venidero. El pueblo estaba en servidumbre amarga. No merecían que Dios los salvara porque eran pecadores. Clamaron a Dios. El que los tenía esclavizados se le llama el dragón en Ezequiel 29 y el versículo 3. Claro, Faraón no quiso soltarlos, como la carne y el mundo no quiere soltarnos a nosotros también. Ahora, Dios recuerda su pacto, dice ahí. Dios recordó su pacto. En otras palabras, Dios dice: yo hice un pacto y yo voy a cumplir mi parte del pacto. Luego tenemos la muerte de los infantes. Tenemos el sacrificio del Cordero. Moisés, el libertador. Fueron bautizados en el Mar Rojo. Luego entonces todavía tenían un trayecto que caminar. Les dio agua. Si uno va a cruzar un desierto, primero necesita agua y en segundo lugar necesita comida. Y luego entonces los lleva al monte Sinaí. Y ahí oficialmente hace el pacto con el pueblo. Y es interesante aquí, en el capítulo 19, que uno tiene todos los elementos de un pacto. Claro. Moisés sube, Dios le dice: yo quiero que le deje este mensaje al pueblo. Yo lo saqué de Egipto. Luego Dios dice: pero yo quiero que ellos me respondan. Si ustedes obedecen mi pacto, entonces van a ser mi especial tesoro. Y lleva ese mensaje al pueblo. Lo lleva a los ancianos del pueblo, y los ancianos del pueblo, y el pueblo dice: todo lo que Jehová diga, eso haremos. Así que Dios toma la iniciativa en el pacto y el pueblo responde. Y cuando tiene uno esa conexión, entonces tiene uno un pacto. Amén. Amén. Es interesante toda la estructura que mostró el pastor Bor ahorita, y algo que me llama más la atención es el hecho que mencionó al principio, pastor, de que Dios pudo haber llevado al pueblo de Israel por un camino más corto a Canaán, ¿sí? Pero era necesario, así como cuando Jesús mencionó cuando estuvo en esta tierra era necesario que pasara por Samaria, el pueblo de Israel era necesario que pasara por un proceso también, y ese proceso era de atraerlos
a la verdadera fuente de vida, como lo vimos la semana pasada, ¿no? Que es Cristo Jesús. Él quería mostrar, él quería darse a conocer a sí mismo primero, que es nuestro Dios, para después entonces, que ya lo conocían, que ya estaban convencidos de que Él era el Dios de la creación, entonces ahora sí, darles lo que Él había prometido, que era la Canaán. Nosotros a veces, pastor, venimos a la iglesia y esperamos que ya todo sea como con leche y miel, ¿no? Así como la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel, pero nos olvidamos del proceso, ¿sí? Nos queremos saltar ese proceso, ¿no? Y esperamos los resultados inmediatamente. Me bauticé, yo espero que para el siguiente sábado yo ya sea una persona extraordinaria en los caminos de Dios. Pero nos olvidamos del proceso. Y es por eso que la lección esta semana nos va a recordar ese proceso. Bueno, ya nos ha estado recordando las semanas anteriores, pero en esta semana nos va a recordar esa interacción que Dios tuvo con Israel y que quiere tener con nosotros día con día. Algo interesante que podemos decir compartiendo lo que ustedes mencionan, es de que el plan del Señor en traerlos hacia sí mismo para poder acompañarlos a la tierra prometida, la presenta allí en el versículo 5 y 6 que acabamos de leer. Primero dice, el Señor les hace un llamado de la condición. Dice, si ustedes diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, versículo 6, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El Señor tenía este propósito en atraerlos así, porque el hombre no puede ser transformado ni santificado por sí mismo. Necesita de la comunión y de la influencia de Dios para poder hacernos santos. Esa unión que Dios quería hacer o traerlos a su pueblo, tenía ese propósito tan especial de que logren ellos convertirse en esa luz, en esa nación, en ese pueblo que pueda mostrar lo que significa comunión con Dios y el resultado de lo que es tener a Dios. Y es el mismo propósito que Dios tiene para nosotros en ese tiempo. El Señor, en el libro de Pedro, presenta, 1 de Pedro 2:9, versículo muy conocido, dice allí, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, el Señor no ha cambiado, pastor, no ha cambiado. Él es el mismo. Y el propósito de Dios que quiso hacer con su pueblo de Israel, también lo hace con nosotros hoy. El propósito de tener esta atracción, de venir a Cristo, es con el propósito de convertirnos en una nación santa, en gente santa, apartada del mal. Y hay un hecho bien importante que tenemos que recalcar, es el por qué Dios le dice a Moisés, tienes que preguntarle al pueblo, ¿sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque querer ser santo, querer ser una nación apartada o querer ser santo individualmente es algo que tengo que querer yo. Es algo que yo tengo que expresar. Y Dios podía hacer santo al pueblo de Israel, pero no. La condición del ser humano es desearlo, quererlo. Y por eso Dios le está diciendo a Moisés, pregúntales si ellos quieren ser mi especial tesoro. Pregúntales si ellos quieren ser santos. Pregúntales si ellos quieren ser mi real sacerdocio, como lo dice Pedro, ¿no? Entonces, ese es un llamado que tiene que venir es un deseo que tiene que venir de nosotros para con Dios, ¿sí? Y yo no dudo que dentro del pueblo de Israel habían personas que deseaban tener ese estatus de santidad, ¿no? De devoción con Dios. Pero Dios dice, ¿lo deseas? Tienes que pedírmelo. ¿Quieres? Acepta lo que te estoy ofreciendo, ¿sí? Amén. En realidad, Dios quería santificar a Israel para dar testimonio a las naciones. Amén. Iban a ser más saludables. Los animales se iban a reproducir más. Las cosechas iban a ser más abundantes. Los frutos más grandes. Es decir, que la entrega de ellos a Dios tenía el fin, sí, de santificarlos, pero el propósito era testificar a las naciones, como sucedió con la reina de Saba, que vino a Jerusalén, le dijo a Salomón, ¿cuál es el secreto de la prosperidad de ustedes? Y entonces Salomón pudo compartir con ella para regresar a su tierra
y compartir los secretos por los cuales ellos habían prosperado. En Isaías 49:6 nos dice por qué Dios escogió a Israel. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y me hace pensar también del libro de Zacarías, capítulo 8, uno de mis pasajes favoritos en la Biblia, Zacarías, el capítulo 8, y comenzando en el versículo 20. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Y el otro responde, yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Amén. Seleccionados como un pueblo escogido, pero no para aislarse, sino para que la prosperidad que Dios les dio por obedecer los mandatos de Dios sería una luz para el mundo. Por supuesto. Lamentablemente Israel fracasó en la razón de su elección y por eso en el año 34 la teocracia vino a un fin. Y pastor, algo interesante, ¿no? Vemos en este pasaje, estamos en el día lunes, vamos a ir al día lunes ahora, porque lo que mencionaba tanto usted como el pastor Venezuela mencionaban allí de que el Señor quiere hacer esto con el pueblo, quiere que sea un pueblo peculiar, un pueblo que testifique, que muestre, que pueda darle evidencia de lo que significa tener esa comunión con el Señor, para que sea una luz, una bendición al mundo. Y por supuesto, tiene que ser algo que debe ser no a la fuerza, sino por voluntad, elección propia. Dios respeta la elección. Cuando el pueblo le dice al Señor, lo que Dios quiere que hagamos, vamos a hacer. En el versículo 8, noten en el versículo 9 lo que presenta aquí Dios, del 9 en adelante, lo que presenta el Señor como preparativos para recibir ese don, esa confirmación del pacto. Y creo que es importante brevemente hacer eco a lo que menciona allí. El versículo, por ejemplo, 10. Dice allí, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Luego, versículo 12, señalarás término al pueblo de alrededor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Versículo 13, no lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y el versículo 14, y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Es decir, Dios les dio instrucciones de preparación al pueblo de Israel. Les dio también advertencias de lo que debían hacer y no hacer. Es importante notar de que cuando Dios nos invita, nos llama, nos da esa oportunidad de ser pueblo peculiar, requiere que también de nosotros voluntariamente escuchemos su voz y depongamos aquello que nos impediría recibir ese don especial. El lavamiento de los vestidos es un símbolo, es un ejemplo de lo que el Señor quería que ellos hiciesen, no solamente físicamente, pero también en sus vidas, ¿no? Es decir, quitar, santificar, sacar de su vida, de su corazón, semillas de amargura, semillas de pecado, apartarse del mal y lo que esté en su alcance hacerlo, lo deberían hacer. ¿Qué nos dice esto en nuestra experiencia hoy, pastor? Johnny, ¿qué nos puede decir esto en cuanto a lo que Dios espera de nosotros como pueblo, que también es llamado a prepararnos para su venida? ¿Está en nuestras manos la posibilidad de hacer algo al respecto? ¿Saben? A mí me llama mucho la atención cómo nosotros, incluso el pensamiento humano ha llevado a ir
disminuyendo, ¿no? Esta preparación tan buena. Yo le llamo buena porque es una preparación extraordinaria que lleva al ser humano a una consagración, ¿no? Y aquí menciona algo bien importante. Dice que el pueblo tenía que prepararse no solamente interiormente, sino externamente, ¿sí? Dice que lo externo demuestra, ¿no?, la preparación que el ser humano tiene para con Dios. Entonces, qué importante es para nuestros días entender. Muchas personas están predicando ahora es que a Dios no le importa cómo vengas, a Dios no le interesa cómo tú vengas a la iglesia, cómo te presentes ante Él, porque Dios recibe tu corazón. Bueno, eso es cierto. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios los sacó como estaban, ¿sí? Los sacó como estaban ellos. Incluso algunos venían con muchas cosas encima, algunos incluso no traían nada de adornos ni nada. Dios los trajo como estaban, pero ahora ya los sacó de Egipto y ahora ya hay un proceso. ¿Sí? Ahora ya hay un proceso, ya hay una instrucción, ya hay un aprendizaje, ya hay una retroalimentación en el que tú escuchas, obedeces y captas mis estatutos. Ahora, esto es cierto, pero nosotros nos pasamos la vida ahora escuchando en muchas ocasiones, en muchas veces la repetida, no importa cómo vengas, incluso a hermanos que ya tienen 30 años en la iglesia. Claro. ¿Sí? Y esto no es cierto, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la apariencia externa debe demostrar una disposición a querer estar cerca de Dios. Amén. ¿Sí? Incluso, imagínense, Dios no les pidió pónganse sus mejores prendas, pero sí pidió estén limpios. ¿Sí? Que tu prenda, que tu cuerpo, tu prenda esté limpia por lo menos. Dice, lavaron sus vestidos, ¿sí? No les pidió el mejor vestido, pero sí les pidió que vinieran aseados, limpios, presentables a la presencia de nuestro Dios. ¿Qué importante es eso para nuestros días hoy? Es muy interesante que el oro, la plata y todas las joyas que ellos habían sacado de Egipto, porque saquearon a los egipcios, todo eso se lo pusieron encima. Claramente dice en Éxodo. Sí. Ellos zarcillos y collares y todo. Pero ¿por qué es que Dios les prodigó todo eso cuando salieron de Egipto? No fue para que se lo pusieran en el cuerpo, sino para usarlo para la construcción del santuario, que se va a estudiar un poco más adelante en la lección. Sí, sí. Ahora dice que cuando ellos apostataron en el monte Sinaí, adorando el becerro de oro, ¿cuál fue la señal de que ahora iban a ser fieles a Dios? Se quitaron todas las prendas y no se las pusieron todo el peregrinaje a través del desierto hasta cuando entraron en Canaán. Y podemos creer que tampoco se los pusieron en Canaán. Hoy en día la gente dice, eso no importa que la mujer venga adornada así con zarcillos y con collares y con anillos y cosas, porque lo importante es lo que está adentro. Pues lo que está adentro es demostrado por lo que está afuera. Así es. Exactamente. No importa la música que escuchemos, la música es neutral, lo que importa es la palabra. Pero lo que está en el corazón tiene que exhibirse por fuera. Y es interesante que eso se encuentra aquí en Éxodo 19, porque Dios dice, mire, yo los saqué a ustedes de Egipto sobre alas de águila, no porque lo merecían, porque ustedes eran pecadores, habían asimilado las costumbres del mundo, sencillamente por cumplir el pacto, porque yo los amo. Pero luego dice Dios, pero hay reglamentos en el pacto, que son los 10 mandamientos, dicho sea de paso, y una preparación para recibir los 10 mandamientos. Le dice, si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, entonces serán mi pueblo escogido. Es decir, ellos iban a demostrar que eran el pueblo escogido. Correcto. Guardando el pacto de Dios. Es decir, guardar el pacto no lo salvó. Guardar el pacto era señal de que aceptaban que Dios los había salvado. Amén. Fe que produce obras. Amén. Amén. Y esa es la clave de comprender esto, como mencionaban, bueno, a ustedes ambos, ¿no? Hay un desarrollo, un crecimiento que debe mirarse y reflejarse en la vida. Y se refleja en los actos que tenemos, en la vida como llevamos, en nuestra manera de vivir,
de hablar, de conversar, en qué nos divertimos, de qué comemos, todo esto. Dios nos va dando instrucciones, pero si yo soy rebelde a esa instrucción, yo voy a decir, no, pues Dios me acepta como soy, pero es una rebelión, no es realmente una confianza en el amor de Dios, realmente es una confianza en ti mismo de ir contrario a lo que Dios ha revelado. Entonces, si Dios nos da revelación y nos presenta lo que debemos hacer para vivir una vida de consagración, de bendición para otros, tenemos nosotros que tener esto muy claro y no caer en el pecado de la rebelión contra Dios. Ahora, no sé, tal vez... Sí, sabe, yo quería agregar, saben que a veces nosotros podemos decir, es que la vestimenta no sirve a la hora de adorar a Dios, la vestimenta, pero sirve de testimonio. Cuando yo, vuelvo a comentar, la semana pasada comenté una experiencia, pero cuando yo llegué recién a Estados Unidos, yo tenía que viajar en autobús para llegar a la iglesia. ¿Sí? Vivía aquí en Fresno, entonces yo tenía que viajar en autobús y yo salía de mi casa con mi camisa, mi corbata, mi Biblia, y venía mi esposa y venían mis niños acompañándome y teníamos que caminar de casa hasta la parada del bus. Entonces veníamos caminando a la parada del autobús y de repente desde lejos escucho una voz que gritaba, ¡Ey, ey, esperen, esperen! Y yo miraba la calle, pero en la calle no había nada. Y de repente miro hacia adentro de una casa, desde el fondo venía un señor corriendo, gritándome, haciéndome señas. Y bueno, me paré, lo esperé, y llega y así automáticamente me dijo, tú vas a la iglesia ahorita, ¿verdad? Yo le dije, sí, y me identificó porque yo llevaba mi corbata, mi camisa, y llevaba mi Biblia en mi mano. ¿Y saben qué me dijo él? Tengo mucho tiempo queriendo encontrar una iglesia. Y no sé dónde hay una. Pero ahorita que te veo a ti, no puedo dejar pasar la oportunidad. Y sé que vas a la iglesia por cómo vas vestido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros salimos de casa vestidos para ir a la iglesia, como cuando voy a hacer el mandado, como cuando voy al gimnasio, como cuando voy a correr al parque con mi familia, si yo salgo de esa misma forma para ir a la iglesia, mis vecinos, ¿qué van a pensar? Ah, no, él de seguro va a correr, él de seguro va a hacer el mandado, lo que sea, pero nunca les va a pasar por la cabeza que vas a la iglesia. ¿Por qué? Porque no te ven diferente, te ven de la misma forma como te ven todos los días, están acostumbrados. Es un testimonio y nosotros decimos, no sirve, pero pastor, esto es extraordinario. A mí me llenó el corazón de gozo haber sido utilizado sin la necesidad de hablar, sino simplemente porque la persona me miró y si ustedes lo hubiesen visto, cómo venía corriendo desde el fondo de la casa, queriéndome alcanzar porque él quería saber dónde había una iglesia, ¿sí? La vestimenta importa. Yo tuve una experiencia hace muchos años. Estaba en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, y tenía que renovar la cédula. Y había una cola a las 10 de la mañana, una colonona que daba como vuelta y media a la cuadra. Y yo fui allá adelante de la cola. Yo iba vestido como pastor, ¿no? Con mi corbata, con mi saco. Fui allá para preguntar si esa era la cola para sacar la cédula. Y el atendiente que estaba allí, cuando me vio, hizo como así. Y dijo, señor, siga. Y pasé de primero. Wow. ¿Qué lo impactó? La vestimenta habla. A mí me fastidia, por ejemplo, cuando un pastor va a la plataforma con tenis. Claro. Los tenis son para jugar básquetbol, no son para encontrarse con el Señor. Sí. O que van con bermudas. Claro. Hay iglesias a donde pasa eso, iglesias de habla inglesa. Dios exige respeto. Vamos a encontrarnos con el Rey del Universo. ¿Cómo iríamos si fuéramos a presentarnos ante el presidente de la República? ¿De esa manera? No. Dios merece nuestra reverencia. Amén. Porque es nuestro creador y también es nuestro redentor. Si pudiera leer un versículo aquí Por supuesto. que resume todo este proceso, porque la salvación es un proceso. Amén. Dice en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ahí está la liberación de Israel, y hechos siervos a Dios, atraídos a mí, tenéis por vuestro fruto la santificación. Amén. Y como fin, Canaán, la vida eterna. Amén. Ahí está el proceso. Librados del pecado, siervos de Dios, santificación y finalmente la vida eterna en Canaán. La hermana White dice que la justificación
es nuestro derecho al cielo. La santificación es nuestra idoneidad o preparación para el cielo. Así es. No iremos al cielo sin ambas partes. Absolutamente. Y por esto Dios desea que hoy hagamos esta decisión personal, entregarnos al Señor y decir, Señor, lo que tú me enseñes, por tu gracia lo haré. Ahora, vamos al don del decálogo. Tenemos que avanzar para el día martes. Vamos en el día martes, el don del decálogo. Y aquí, por supuesto, nos presentamos en el capítulo 20 de Éxodo, un capítulo que creo yo que todo adventista del séptimo día, todo estudiante de la Escritura, la conoce y sabe que es fundamental porque presenta aquí Dios estas palabras que Él habla. Está aquí en un diálogo con su pueblo. Él está hablando a través, o en el monte Sinaí, está hablando a su pueblo y les declara en forma audible, aunque veían también el fuego y el trono y los truenos de todo esto en esa presencia de Dios, pero también les dice de manera audible, les dice a ellos lo que Él quiere que ellos comprendan y vivan. Ahora bien, comencemos en el versículo 1, brevemente, leamos los 10, creo que es importante leerlos, Sí. Así que, Pastor Valenzuela, si nos puedes leer del versículo 20 al 17, perdón, del versículo 1 al 17. Ok, vamos a leer. Sí. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbres. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén, palabra de Dios. Vemos aquí que el Señor da a Israel esta instrucción, esta ley, este decálogo. Pastor Borg, ¿qué nos puede compartir usted en cuanto a esta expresión de la ley de Dios? ¿Qué, en relación a lo que estamos compartiendo, qué nos podría usted compartir es lo más importante de este don de Dios, de su pueblo? El punto clave es que los 10 mandamientos son sociales. El propósito es proteger la sociedad. Todos los mandamientos tienen que ver con relaciones de una persona con otra. No tendrás otros dioses delante de mí, dice Dios. No hagas una imagen de mí. Honra mi nombre. El cuarto mandamiento, guarda mi sábado. Todo tiene que ver con la relación entre el hombre y Dios. Y luego los últimos 6 tienen que ver con nuestra relación de amor con nuestro prójimo, que es honra a tu padre y a tu madre. Nuevamente, social, porque si estamos honrando a los padres, lo estamos respetando. No matarás a tu prójimo, no cometerás adulterio con la mujer de tu prójimo, no le robarás a tu prójimo, no dañarás la reputación de tu prójimo, no codicies lo que es de tu prójimo. Es el propósito de los 10 mandamientos es promover una sociedad ideal. Son una protección para la sociedad. No son reglamentos, restricciones. Las restricciones son buenas cuando protegen. Por supuesto. Por ejemplo, si yo le digo a mis hijos, no cruces la calle sin mirar para ambos lados. Bueno, eso es un reglamento, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué les digo eso?
Porque quiere que la vida... ¿Para que sean legalistas? No. No, para que el carro no los mate. Es decir, los 10 mandamientos son la protección de la sociedad. ¿Cómo sería la sociedad si todo el mundo obedeciera esta lista? Sería... Vivíamos otra experiencia. Estaríamos en el cielo. Sería el cielo, exactamente, sería el cielo. Pastor, ¿sabe que hay algo interesante en el relato de los mandamientos de Dios al pueblo? Y es que muchas personas, muchas denominaciones, doctrinas incluso son enseñadas diciendo que esta ley es de Moisés, ¿sí? Pero qué maravilloso es ver que la palabra de Dios nos dice que Moisés la dio, ¿sí? El versículo 2 dice, yo soy Jehová tu Dios, ¿sí? Y se presenta, o sea, Dios está hablando al pueblo. No es Moisés el que los está dando, no es Moisés el que está poniendo los estatutos. Es el mismo Dios hablándole a su pueblo directamente, presentándose delante de ellos y diciendo, aquí estoy, soy yo, soy el mismo que te liberó, soy el mismo que te trajo hasta aquí, soy el mismo que está contigo ahora, ¿sí? Y no es Moisés. Y qué erróneo es esa enseñanza de que es la ley de Moisés. No, esta es la ley de Dios porque salió de su boca, fue hablada por él. Y esto es importante que nosotros lo entendamos para que nosotros podamos saber la fuente de esta ley, ¿sí? ¿Quién es el que nos lo está dando realmente? Y los 10 mandamientos no comienzan, en realidad, sin un preámbulo. Así es. La redención es la motivación de la obediencia. Ujú. Cuando la obediencia llega a ser un fin en sí mismo, es legalismo. Claro. Como los fariseos, hay que guardar el sábado. Pero desconectado de su relación con el Señor. ¿Por qué queremos guardar el sábado? Porque queremos pasar todo el día con nuestro libertador, Amén. con nuestro creador, con el que nos va a restaurar. Por eso es que guardamos el sábado. No para ganar favor con Dios, no para ganar puntos con Dios, sino porque Él nos ha redimido, porque Él nos ha salvado. Ahora eso nos motiva a Amén. querer servirle a Él, por amor, no por obligación. Por eso Cristo menciona, si me amáis, guardar mis mandamientos. Es el resultado del amor a Dios, de, como usted menciona, pastor, de entender la redención. Y cuando uno entiende la redención, es la respuesta del corazón convertido al Señor. Quiero guardar tu ley, quiero deleitarme en esta hermosa estructura que representa la manera, como usted mencionaba, de vivir, y vivir bien, y vivir feliz. Si la iglesia nos presenta, o la iglesia tuviese esta experiencia de tener un pueblo que guarda su santa ley por relación con el Señor, por esa redención que Dios ha hecho en sus vidas, seríamos una luz increíble y que nadie podría negar la evidencia de un pueblo consagrado, santo, donde no hay delitos, no hay contiendas, donde no hay envidias, no hay celos, hay armonía. Ese es el plan del Señor. Pero cuando la iglesia de Dios, como el pueblo de Israel, recibe la instrucción y no entiende o no quiere entregar su voluntad al Señor, entonces se convierte en estos legalismos, gente que es afanada a cumplir como por puntos, por mérito propio, otros que dicen, ¿para qué guardar esa ley? No me sirve, no puedo hacerlo, así que me voy a quedar en mi pecado. Es decir, ambos espectros equivocados. Dios quiere que tengamos una relación con Él y que en esa relación, por amor a Dios, podamos guardar su santa ley. Satanás es un experto Sí. en los extremos. Ujú. Por un lado le dice a algunos, Sí. mira, si te portas bien, Dios te va a salvar. Por el otro lado dice, Dios te salvó y no importa cómo vivas. Es decir, salvación por obras Sí. o salvación en el pecado. Ajá. Cuando una persona ama a Dios, en realidad hace ambas cosas. Correcto. Salvo que produce una respuesta de amor. Ahora, yo voy a dar un ejemplo. ¿Cómo ven ustedes un semáforo? Un semáforo en rojo. Bueno, la mayoría de la gente lo ve como una restricción. Me paro o si no me van a poner una multa. Eso es legalismo. Claro. Pero hay otra forma de mirarlo y es, si yo me como ese semáforo, voy a poner en peligro al que viene del otro camino. Claro, claro. Y mi Así es vida. que Dios quiere que nosotros veamos su ley. Amén. Que guardando la ley estamos mostrando amor para con los demás. No queremos que ellos choquen y se maten
Por eso cuando llego al semáforo digo, hubiera querido que el semáforo estuviera en verde, pero está en rojo para proteger la vida mía y la vida del otro también. O sea, pastor, usando ese ejemplo, ¿no? Es realmente peligrosísimo que alguien no obedezca esa ley. Una ley tan sencilla, semáforo. Cuando estuvimos recién en la sesión de la Conferencia General en San Luis, y una de las cosas que me mencionaban algunos hermanos ya es de que allí mucha gente no respeta la ley. Son locos para manejar. Sí, no, el rojo no significa que paren, siguen. Y me dieron ejemplos y la gente la armada. Es decir, obviamente usted mira en algo tan sencillo la importancia de resguardar por amor, por integridad propia, por otro, mantener la ley. ¿Por qué entonces nos oponemos a este llamado del Señor? Y nos ponemos más a buscar la forma de justificar el pecado y no estar dispuestos a obedecerle. Y también, por supuesto, no ir al otro extremo de simplemente enfocarnos en cómo guardar esa ley a la letra sin tener la relación con el Señor y por ende no tener el espíritu correcto. Ahora bien, vamos al día miércoles, avanzando en el tiempo. El día miércoles habla de las diferentes funciones de la ley de Dios. Algo estamos hablando al respecto, pero vamos a ver qué es lo que la ley de Dios, cuáles son las diferentes funciones. Entendemos de que la ley de Dios es el trasunto del carácter de Dios, porque el carácter de Dios es amor, pero amor y justicia. Amor, ¿no es cierto? Misericordia y también justicia, rectitud, lealtad. ¿Qué nos puede decir en cuanto a esto? ¿Qué significa esta diferente función de la ley, pastor? Bueno, esta sección de la lección cita Santiago 1, 23 al 25. Tal vez alguien podría leer esos versículos. Lo tiene Johnny. Los tengo. Santiago 1, 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea que se compara la ley de Dios con un espejo. A mí me pasó una vez una experiencia. Yo trabajaba en el College Wood Products. En ese tiempo tenía una mueblería y a mí me tocaba lijar los muebles para que luego pasaran para pintarlos. Y al final del día yo tenía otro trabajo y era limpiar la chimenea porque el líquido se convertía en polvo. Claro. Y se adjuntaba a las paredes de la chimenea. Así que yo tenía con una espátula que quitar todo para el siguiente día. Y tenía un traje verde, me acuerdo, y el primer día que limpié la chimenea, bueno, hice el trabajo y me fui caminando a la casa. Cuando llegué a la puerta de la casa y me habló mi esposa, dice, ¿qué te pasó? Y yo, ¿cómo que qué me pasó? Dice, ¿te quemaste? Dije, no, ¿por qué? Y luego fui al espejo y vi que como que hubiera nacido negro. Wow. Lo único que tenía blanco era los ojos y los dientes. Wow. Negro, negro, negro. Claro, usaba máscara, ¿no? Y cuando me miré en el espejo, dije, wow. El espejo no miente. El espejo dice la verdad. Ahora yo podría haber dicho, espejo, por favor, límpiame la cara. No, la ley no puede limpiar la cara. La ley nos muestra nuestra inmundicia y nos manda al jabón y al agua. El jabón y el agua es Cristo Jesús, Amén. La sangre de Cristo. Y entonces podemos venir a la ley y vernos en la ley y decir, ahora sí el Señor me ha limpiado, me ha lavado. Así que el espejo no miente, la ley no miente, la ley me dice exactamente cómo soy, pero luego tiene otra función. Me dice cómo soy y me manda al remedio, que es Cristo Jesús. Por eso es el paidagogos que se menciona en la lección. Es el que nos lleva a Cristo, habiendo mostrado cuál es nuestra necesidad. Es como
como nuestro maestro, nuestro tutor, que nos enseña y nos dice, la necesidad es esta. Johnny. Sí, saben que es bien interesante entender que el espejo, incluso 2 Corintios 3:18 menciona el apóstol que si todos nosotros miráramos a Cristo, dice, como en un espejo, dice, seríamos transformados Amén. de gloria en gloria. Amén. ¿Sí? Entonces, es interesante que nosotros podamos entender que la única forma de llegar a la santidad que Dios está pidiendo en un principio, Dios dice, yo los estoy llamando hacia mí porque yo quiero que ustedes sean un pueblo diferente, una nación santa, un especial tesoro. Pero para que ustedes lleguen a ser eso que yo quiero que ustedes sean, necesitan obedecer esto, necesitan ver esto o necesitan reflejarse en la ley. Entonces, cuando nosotros nos miramos la ley o nos miramos en el espejo que es la ley, nosotros estamos en el proceso de llegar a lo que Dios quiere para nosotros. Sin la ley, incluso esta semana, uno de los devocionales mencionaba que uno no es libre si no tiene una ley. ¿Sí? O sea, te puedes quitar la ley, pero tú puedes seguir siendo un esclavo. ¿Sí? O sea, te pueden quitar la ley y tú puedes seguir siendo un esclavo. ¿Sí? La ley no te esclaviza. Tú eres libre, decía el devocional, tú eres libre hasta que adoptas la ley no como reglas o como restricciones, sino como algo que tú vas a disfrutar porque deseas ser eso a lo que la ley te lleva. ¿Sí? Una persona diferente, una persona santa para el Señor. Amén. ¿Sí? Y por eso el versículo que mencionaste, leímos, como este pastor mencionó, versículo 25, el apóstol Santiago hace eco de perseverar en esa obra, es decir, mirando la ley, no olvidándose de ella, y la ley misma nos apunta a Cristo, que es la fórmula de poder guardar sus mandamientos. Así que es algo tan interesante de que entendamos por qué el carácter de Dios se refleja en la ley de Dios. Muestra su misericordia, también su justicia, y nos da la necesidad de buscar a Cristo, que convierte en nosotros ese deseo de hacer y guardar su ley. Vamos al siguiente punto, el día jueves, ya estamos por concluir la lección. Vamos a ver este aspecto de cómo la ley es también una promesa de Dios. Cómo la ley es como promesa de Dios. Vamos al capítulo 3 de Romanos y leamos allí el versículo 20 al 24, que nos da la lección. Romanos 3, 20 al 24. Si lo tienes tal vez, Johnny, para que nos leas, por favor. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 20 al 24. Ya porque las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que el inicio de la ley es claramente algo que no podemos nosotros cumplir por nosotros mismos. Nos apunta al pecado, nos muestra, digamos, los pecados, los defectos de nosotros, pero el inicio de la ley no es tan, o sea, la ley no termina con el inicio. En Romanos 10, versículo 4 menciona allí, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, vemos que la ley es una experiencia de llevarnos de la necesidad nuestra de Dios a también convertirse en una promesa para nosotros de poder vivir una vida en Cristo. ¿Qué puede decir, pastor, al respecto sobre este aspecto? ¿Cómo la ley puede convertirse en promesa para nosotros? Puede no ser vista como un ayo, como una carga, sino como una promesa en nuestras vidas. Bueno, en Romanos 7 el apóstol Pablo luchó grandemente con su naturaleza humana pecaminosa. Y todo el capítulo respira desesperación, Claro. angustia. Pero el último versículo es reconfortante. Porque cuando dice, miserable de mí, Sí. ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego da la solución. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado.
Es decir, gracias por Jesucristo. La ley ya no nos condena, porque Él nos justifica, sino que puedo reflejar el carácter de Jesús en mi vida y de esa manera estar en armonía con su ley. Cuando dice que la ley es el fin de Cristo, no significa que la ley deje de existir o ya no aplica. No. Sencillamente significa que el propósito de la ley es apuntarnos a Jesús y luego Jesús, a través del Espíritu Santo, graba la ley, que es el carácter de Dios, en nuestra vida para que vivamos en armonía con sus principios. Amén. Claro, es como decir, el propósito de Cristo es que la ley de Dios se refleje en nosotros. Es decir, llegar a Cristo, entregarnos a Él, el fin de Cristo es decir, que puedan ustedes reflejar mi carácter. Es decir, el trasunto de la ley también está en ustedes. Y ustedes pueden tener el mismo amor hacia mí y hacia el prójimo, como lo dice mi ley. Poder tener esa experiencia de Jesucristo. Sabe que el versículo 20 menciona algo bien interesante. Dice, ya porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, está mencionando la función de la ley, ¿sí? Nos advierte, o más bien nos muestra el pecado. Es interesante cómo el apóstol Pablo batallaba, pero no solo el apóstol Pablo, nosotros mismos hoy en día estamos batallando en eso. Y precisamente hoy en la mañana, antes de venir para acá, yo estaba orando y le estaba... y fíjense, es una naturaleza que nosotros mismos debemos de tener en nosotros, porque nosotros somos transformados de gloria en gloria, o sea, de paso a paso, de victoria en victoria. Pero no nos tenemos que quedar estancados en un proceso solamente porque ya llegué hasta aquí. Yo le decía a Dios en mi oración, Señor, me siento estancado, ¿sí? Me siento estancado, ¿sí? Ayúdame a seguir en mi proceso, porque este proceso no se va a acabar hasta que Cristo venga, porque la Biblia lo dice aquí, porque por naturaleza somos nosotros pecadores, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Este proceso no se va a acabar hasta que Cristo venga, pero no tengo que detenerme, no tengo que parar, tengo que seguir confiando, no en que voy a ser justificado o voy a ser salvo por la ley, no, confiando en que al final Cristo va a ser el que me va a salvar a mí, ¿sí? No la ley, pero tengo que seguir mi proceso a través de lo que la ley me está mostrando, ¿sí? Que es mi pecado. Y aún en la eternidad futura seguiremos creciendo, fortaleciendo nuestra mente, Claro. el cuerpo se volverá más fuerte, nuestra conexión con Cristo será más genuina, más fuerte también. Es decir, no es que cuando lleguemos al cielo ya todo el proceso terminó. Ya no hay más nada que crecer. No, seguiremos creciendo por la eternidad en nuestro conocimiento y en nuestra relación con el Señor. Porque en realidad las relaciones entre personas crecen cuando se les dedica tiempo. El tiempo con alguien hace formar una relación especial con ese alguien. Y tal vez la razón por la cual tenemos poca victoria en nuestra vida cristiana es porque no estamos pasando tiempo con Jesús. Estamos pasando tiempo con TikTok, estamos pasando tiempo con el Internet, texteando tonterías, en vez de estar dedicando nuestro tiempo a contemplar a Jesús a través de la oración, a través del estudio de su palabra y a través de la testificación a otros. Porque cuando yo doy testimonio a otras personas de mi experiencia, me fortalezco yo. No solamente fortalezco al otro, sino que las palabras fortalecen nuestra convicción. Amén. Y por eso el apóstol Pablo, justamente en el capítulo 8 de Romanos, menciona el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y versículo 2, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la muerte, la de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Esta es la experiencia que el Señor quiere hacer con nosotros, que podamos vivir en esa relación con Él, en esa comunión, en ese vínculo de tiempo con Él, para que podamos entonces no tener esa
condenación, no vivir en derrota tras derrota, sino que a través de Cristo nosotros podamos reflejar su ley, su carácter y poder tener esa experiencia de victoria que Cristo quiere que tengamos. Amén. Este es el propósito que Dios tiene para nosotros en este tiempo y rogamos que ustedes también puedan, a través del estudio, de dedicarle tiempo al Señor, como dijo el pastor Bor, tenemos que pasar más tiempo con Cristo, más tiempo en su palabra, dejar a un lado lo que nos distrae, que eso Amén. nos separa y nos lleva a una vida de derrota y de fracaso, pero en Cristo podemos tener victoria y podemos alcanzar esa relación de reflejar su ley en nuestros corazones. Que Dios Amén. les bendiga y los guarde y esperamos verlos aquí en el próximo programa de El Estudio de Escuela Sabática. Hasta entonces, que Dios sea con ustedes. Es nuestro deseo y oración. Deslizas la pantalla en medio del ruido, buscando la paz sin poder encontrarla. Muestras seguridad, pero en realidad guardas un silencio que te llena de ansiedad. Por supuesto, te distraes porque de alguna manera debes sobrevivir a la batalla que enfrentas. ¿Será que esa guerra no está afuera, sino dentro de ti? Toda batalla requiere una armadura. ¿Te estás preparando para enfrentarla? El conflicto se acerca, está a la puerta, pero hay una promesa. No has quedado indefenso. Existe una armadura No es de acero ni de piedra, Pero es inquebrantable. invencible, y eterna. Conoce la verdad que te mantiene firme, la justicia que te cubre la paz que va delante de ti. La fe que te sostiene cuando todo falla. y el poder inquebrantable. Porque la lucha es real. Pero más real es la victoria. Este otoño, acompáñanos mientras aprendemos a estar firmes. Despierta, Prepárate. revístete, Y encuentra tu armadura. prepárate para el conflicto que viene.